Bienvenidos estudiantes al canal de la Profe Gise. En esta ocasión vamos a abordar un contenido clásico dentro de la escuela secundaria, que es el texto expositivo. Vamos a hacer un recorrido por aquellos conceptos claves en torno a este tema. Bien, para comenzar vamos a hablar de tipo de texto. ¿Por qué? Porque el texto expositivo lo podemos definir como un tipo de texto, ¿sí? Dentro de los textos verbales, recordemos que podemos distinguir diferentes tipos según su intención o su objetivo, ¿sí? Es por eso que podemos hablar de textos instruccionales, de textos narrativos, así como argumentativos, epistolares, expositivos, ¿sí? Es por eso que nos podemos preguntar, en primer lugar, qué funciones o intenciones manifiesta un texto expositivo, es decir, qué es lo que lo hace diferente del resto de los textos. Bien, podemos hablar de tres funciones o intenciones de los textos expositivos. En primer lugar, informar, es decir, dar a conocer un contenido nuevo para el lector u oyente. En segundo lugar, explicar, es decir, recurrir a estrategias lingüísticas como los procedimientos explicativos, que veremos luego, y la progresión temática, es decir, ir de lo más general hacia lo más particular para lograr o asegurar que el lector u oyente comprenda ese contenido que es nuevo. Y por último, la intención de dirigir, es decir, utilizar elementos pretextuales o también estrategias tipográficas, si se trata de textos escritos, como los resaltados en negrita, en cursiva, uso de diferentes colores, que permiten que el receptor pueda focalizar su atención al momento de la lectura o de la escucha en conceptos o ideas claves, es decir, en distinguir lo accesorio, más bien lo principal de lo accesorio, ¿sí? En cuanto a estas tres funciones, la más importante es la función de explicar, ¿sí? Los textos expositivos siempre van a tratar de dar a conocer o de explicar teorías, conocimientos, ideas sobre las cuales hay un acuerdo en toda la sociedad, ¿sí? De modo general, ¿sí? La función de informar es una función que comparte también con otros textos, como por ejemplo una noticia, ¿sí? Pero una noticia informa un hecho particular, no general. Y además se trata de un texto narrativo, ¿sí? Entonces es la función de explicar la función más importante de los textos expositivos. Veamos ahora cuáles son las características de los textos expositivos. Por una parte, ¿sí? En función a esta intención de dirigir la lectura o la escucha, utilizan muchísimos paratextos. Pueden ser paratextos verbales, es decir, aquellos que se construyen a través del lenguaje, o paratextos icónicos, es decir, aquellos que usan la ilustración. Tenemos dentro de los verbales los títulos, los subtítulos, el pie de foto, la nota al margen. Títulos y subtítulos son aquellos que anticipan la temática sobre la cual va a abordar el texto. En el caso específico del subtítulo es importante porque también ayudan o contribuyen al ordenamiento de la información en el texto. Por otro lado tenemos el pie de foto, ¿sí? Que se trata de un paratexto que acompaña a otro, que generalmente es icónico, aclarando o especificando de qué se trata dicha ilustración. Y por último tenemos la nota al margen, en donde también se trata de la aclaración de un término, de un concepto, que al momento de la lectura o de la escucha puede resultar desconocido para el receptor. En el caso de los paratextos icónicos, tenemos las imágenes, los gráficos y las infografías. Bien, otra característica es el uso de procedimientos explicativos, es decir, de estrategias o de mecanismos que hacen efectiva la explicación. Es decir, que
logran que algo que sea desconocido para el receptor pueda pasar a ser conocido. Tenemos 3 procedimientos básicos, que son los que vamos a ver acá. Podemos también encontrar otros, pero en este caso nos vamos a quedar con estos 3. En primer lugar tenemos la definición, que se trata de presentar el significado de un concepto que es clave dentro del texto, ¿sí? La podemos reconocer con expresiones como se denomina a tal cosa, ¿sí? Luego tenemos la ejemplificación. La ejemplificación viene a ilustrar de manera concreta aquello que a veces es expresado de manera abstracta en la definición, ¿sí? Y podemos reconocerlo fácilmente con la frase por ejemplo. También con expresiones como es el caso de, como ocurre con. Y por último, tenemos la reformulación. La reformulación se trata de expresar de un modo diferente o con otras palabras aquello que se ha dicho anteriormente. Y es fácil reconocerla a partir de ciertos marcadores discursivos como, es decir, dicho de otro modo, en otras palabras, en síntesis, entre otros marcadores que existen. Bien, eso en cuanto a los procedimientos y en cuanto a las características. Veamos ahora cómo se clasifican estos textos. ¿Por qué? Porque los textos dispositivos hay tantos y de diversa manera que no todos presentan la información del mismo modo. Entonces, en función de cómo la presentan, es que podemos hablar de distintas tramas dentro de los textos dispositivos. Podemos encontrar textos de trama secuencial, en donde la información está dispuesta de forma cronológica. ¿Por qué? Porque su intención es explicar cómo se originó algo o el proceso, ¿sí?, de un producto, de una idea, ¿sí? Es común, por ejemplo, encontrarlo en libros de historia, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos textos de trama descriptiva, ¿sí? En donde se enumeran y justamente, valga la redundancia, se describe una serie de rasgos en relación a un objeto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, los delfines, ¿sí? Entonces, un texto que aborde diferentes dimensiones, su alimentación, su reproducción, sus comportamientos, entre otros aspectos, ¿sí? También tenemos la trama clasificatoria, ¿sí?, que es aquella que describe, pero de alguna manera dividiendo en diversos conjuntos o tipos, ¿sí? También tenemos la trama comparativa, en donde ya aquí dejamos de tener un solo objeto de atención, sino que se pasan a abordar 2 o más, ¿sí? Y se los compara. ¿Eso qué significa? Que se trata de establecer cuáles son las semejanzas y las diferencias que existen entre esos objetos. También tenemos los textos cuya trama es causa-consecuencia, es decir, se trata de textos donde se presenta un fenómeno el cual da origen a otros o viceversa, ¿sí? Y allí es posible visualizar la vinculación causa-consecuencia, ¿sí? Y muy similar también tenemos los textos de trama problema-solución, en donde se presenta una problemática, como por ejemplo puede ser la adicción a las drogas, ¿sí? Y se ofrecen diversas soluciones. También podemos encontrar con esta trama que se presenten varios problemas y varias soluciones, una solución para varios problemas, un problema y varias soluciones, ¿sí? Bien, para ser un poquito más explicativa, así como dije que los textos de trama secuencial podemos encontrarlo en los libros de historia, por ejemplo, los de problema-solución son comunes en textos dentro del espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en biología es fácil encontrar muchos textos descriptivos y también clasificatorios, ¿sí?
en donde se abordan una clasificación, como por ejemplo un texto que hable sobre los diversos sistemas del cuerpo humano, ¿sí? La trama comparativa también es muy común, ¿sí? Encontrarlo. Por ejemplo, en literatura, si encontramos un texto que comparen dos movimientos estéticos, ¿sí? El neoclasicismo y el romanticismo, por ejemplo, ¿sí? Bien, bueno amigos, queridos estudiantes, esto ha sido todo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, por haber escuchado. Y bueno, si te ha gustado y te ha servido esta publicación y este video, no te olvides de darle like. Hasta la próxima.